que vamos a leer hoy habla sobre Pedro, justamente. Estamos en el capítulo 16 de Mateo. El pasaje que vamos a leer ahora es central en la fe cristiana. Por primera vez se nombra a la iglesia. Es la primera mención de la iglesia. Es la primera mención concreta del Señor Jesús sobre su muerte y resurrección. Y acá hay una figura que salta, que destaca, que es la figura de Pedro, justamente. Vamos a leer entonces. Bueno, en realidad el pasaje tendríamos que leerlo hasta el final del capítulo, pero tiene tanta riqueza que vamos a tener que desglosarlo, vamos a tener que verlo en partes para no perdernos justamente esa riqueza. Y vamos entonces a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18, hoy. Es un pasaje que ha recibido también un montón de malas interpretaciones. Es un pasaje donde se basan montones de herejías también. Por eso tenemos que leerlo con mucho detenimiento, mucho cuidado. Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, realmente necesitamos la asistencia de Dios para poder ser fieles a la palabra, ¿no? Y no ir más allá ni menos de lo que la palabra dice. Entonces teníamos a Jesús. ¿No te acordás que el Señor iba con sus discípulos pasando de una costa a otra del mar de Galilea? Había estado en la costa oriental, donde había dado alimentación a los 4.000, ¿te acordás? Gente de todo tipo, eran judíos, eran gentiles, y el Señor dice que los sanó a todos y los alimentó, un tremendo milagro. Cruzó el mar. Allí, del otro lado, en la orilla, digamos, occidental, es que lo vinieron a recibir los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Te acordás de eso? Volvió a subir a la barca y fue nuevamente a la otra orilla, pero ya más al norte. Se calcula, no tenemos seguridad, pero que la región donde él estuvo, ya esta segunda vez, en Betsaida Judía, se llama. Y dice acá, bueno, en ese lugar, Betsaida Judía, parecería que es donde él habló con sus discípulos sobre, bueno, tuvo el problema ese de la falta del pan, ¿te acordás? Que los discípulos pensaban que el Señor los estaba reprendiendo porque no tenían pan, y él estaba hablando de la influencia de los fariseos y los saduceos. Bueno, ahora parece que caminaron unos 40 kilómetros hacia el norte, porque dice que viniendo a la región de Cesarea de Filipo, entonces bastante más al norte, 40 kilómetros, esa es la región de Cesarea de Filipo, una región muy linda, una región verde, muy regada por un río, entonces muy fértil, y con una montaña muy alta, unos 3.000 metros, con el pico nevado,
Parece que según los que conocen, es un lugar muy hermoso y muy especial para la charla que se iba a dar ahora, porque el Señor Jesús necesitaba estar a solas con sus discípulos. Y Él siempre estuvo buscando, ¿te acordás? Esa soledad, pero nunca la conseguía, porque siempre había multitudes. Bueno, esta soledad la consiguió ahora en Cesarea de Filipo, y como te digo, el paisaje, un paisaje hermoso, verde, con un río cerca y con una montaña de fondo, ¿sí? En ese ambiente es que el Señor tuvo esta charla íntima con sus discípulos. Era necesaria esta charla, porque tenía que prepararlos para las cosas que vendrían. Iban a venir cosas muy fuertes, y ellos tenían que saberlo, tenían que estar preparados. Entonces el Señor le hizo dos preguntas. La primera pregunta dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los demás? ¿Qué escucharon que las personas hablan de mí?, dice el Señor. Y bueno, evidentemente había muchas respuestas a esto, ¿no? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Las personas veían en Jesús a alguien excepcional. Estaban quienes decían, bueno, acá no se menciona la opinión de los fariseos, porque los fariseos pensaban de que el Señor venía directamente de Satanás, que Él hacía los milagros por Belcebú. Acá no mencionan esta opinión. Pero dicen que algunos decían que era Juan el Bautista. El Bautista que evidentemente ellos pensaban que había resucitado. ¿Te acordás de alguien que pensó así? ¿Quién? Herodes. Herodes era uno de los que pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Sí, externamente podría haber similitudes entre los dos. Pero Juan mismo dijo que no era digno ni siquiera de desatarle las cordones de las sandalias, ¿te acordás? Bueno, pero algunos opinaban que Jesús era Juan el Bautista resucitado, entre ellos Herodes. Otros decían Elías, que Elías había vuelto. Había una profecía en Malaquías, seguramente te acordás, que decía que iba a venir Elías. Dice Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bueno, ellos relacionaban a Jesús con Elías, evidentemente no lo veían como el Mesías, pero como el precursor del Mesías. Veían que Jesús era un gran profeta. Muchos consideran a Elías como el gran profeta, el profeta más poderoso del Antiguo Testamento por los milagros que él ha hecho. ¿Te acordás, no? Ahora hay una gran diferencia entre Jesús y Elías. Porque Elías regó la sangre de un montón de hombres. Y el Señor Jesús no, el Señor regó con su sangre a un montón, ¿no? Entonces, algunos decían que era Elías. Otros Jeremías. Bueno, acá es para especular. ¿Por qué Jeremías? Bueno, algunos dicen que se tenía a Jeremías como, bueno, vos sabés, el profeta llorón, como alguien muy paciente, y verían el carácter del Señor y les parecería semejante. Había una leyenda que circulaba por ese entonces, que Jeremías había escondido el arca del pacto en una cueva y que iba a volver para traer ese arca. Entonces algunos dirían, tal vez, son especulaciones, que él era Jeremías. Inclusive otros decían que era alguno de los profetas. Lucas es más específico, dice que alguno de los profetas que había resucitado. Cualquiera de los otros profetas.
Todos veían en Jesús algo especial. Ellos sabían, todos los que lo escuchaban, los que veían los milagros, sabían que no era alguien común. Hasta los fariseos pensaban que venía de Satanás. No era alguien común Jesús. Pero nadie lo veía, o ninguna de estas opiniones por lo menos lo reflejaban, de que él era el Mesías. Y mucho menos que él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué opinaban los hombres en general? Que Jesús era alguien muy, muy particular, alguien especial, alguien que evidentemente hacía milagros, que estaba vinculado con los profetas del Antiguo Testamento, pero no veían en él definitivamente al Mesías. Esta pregunta que hizo el Señor era para preguntar, o para preparar el camino a la segunda pregunta, porque ahora viene lo importante. Lo que piensan los demás, bueno, nadie, en definitiva no importa, lo importante es lo que pensaban los discípulos. Acá está la cuestión, ¿qué es lo que ellos pensaban del Señor? Y el Señor les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Acá está la clave. Acá está la cuestión fundamental. El Señor los había enviado en el capítulo 10 a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios. Esas cosas son secundarias. Acá está la cuestión fundamental. ¿Quién decís que soy yo? Yo me imagino que habrá sido un momento bastante particular, ¿no te parece a vos? Yo me imagino que el Señor Jesús los miró. Yo pienso. Y les preguntó esto. ¿Quién decís que soy yo? Y dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era la primera vez que los discípulos hacían una manifestación de este tipo. O sea, no era la primera vez que decían palabras parecidas a estas. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, ¿te acordás cuando el Señor se le aparece a Natanael? Se le aparece, no, se presenta ante Natanael, ¿te acordás? Dice el versículo 48 y 49, Juan 1, 48 y 49. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, porque él había dicho, este es un verdadero judío, ¿te acordás? Acá tenemos un verdadero judío, algo así le había dicho. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí hay una tremenda confesión, ¿no? Y ahí al comienzo del ministerio. ¿Te acordás después? En la pesca milagrosa, en el capítulo 5 de Lucas. ¿Te acordás de la situación? Que no había peces, ¿te acordás? No había manera de que pesquen. Cuando el Señor le dijo, ve hacia adentro y tira, y pescaron un montón, ¿te acordás? Entonces, versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso también es una tremenda confesión. Entendía que él era un hombre pecador y le dijo, Señor.
Y bueno, y la otra hace poquito la leíamos, en Mateo 14:32, cuando la tormenta, ¿te acordás? Y cuando ellos subieron a la barca, o sea Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es decir que hubo manifestaciones anteriores, pero todas estas manifestaciones anteriores tenían que ver con un momento de gran emoción, momentos de tensión, de asombro, y ellos hicieron este tipo de manifestaciones verbales. Ahora la situación era diferente. Ahora estaban en plena calma, estaban en un ambiente propicio. Y seguramente todos esos asuntos que pasaron antes, todos esos acontecimientos que pasaron antes, sirvieron para que ellos fueran madurando la idea. Ahora, cuando el Señor les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Les estaba hablando a ellos particularmente, ellos que habían estado con Él, lo habían escuchado, que estaban en una posición diferente al resto de la gente. Y ahora el Señor, Pedro, ante esa pregunta, Él se levanta y Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Cristo significa tú eres el Mesías. Esto es lo que yo digo, o esto es lo que nosotros decimos que sos vos. El Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido por el Espíritu Santo. ¿Te acordás Isaías 61:1? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido para... Este es el Cristo. Vos sos el Cristo que está hablando, del que hablan las Escrituras. Vos sos el Mesías, el ungido, el enviado. Pero aún más, tú eres el Cristo y eres el Hijo de Dios. Este Cristo, este enviado, es Dios. Tenía la misma naturaleza que Dios. Tenía a Dios por Padre, no es un Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Está reconociendo la deidad de Cristo. Este reconocimiento es tremendo. Ahora, ¿cómo es que Pedro entendió esto? Lo habrá razonado cuando vio tantos milagros y dijo: sí, la verdad que todos estos milagros, mi deducción, mi inteligencia me indica que este es el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos habrán charlado: che, ¿viste que multiplicó los panes? ¿Y viste que hizo esto y lo otro? Y bueno, entonces deducimos por todas estas cosas que es el Hijo de Dios. ¿Te parece que fue así? No. Estas cosas no pueden venir por deducción. El Señor le dijo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo primero quiero aclararte que se levantó Pedro a decir esta declaración, pero Pedro siempre se levantaba para hablar de parte del grupo. Esta no era la opinión solo de Pedro. La pregunta del Señor es: ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era la opinión de los apóstoles. Pero se levantó Pedro. Se levantó Pedro y hizo esta declaración.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, bendito, dichoso, eres Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, no le dijo Pedro. Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, era un hombre común y corriente, hijo de otro hombre común y corriente. Era Simón, hijo de un hombre común y corriente, Jonás, o Juan en otros evangelios. No tenía nada especial. Era un hombre común y corriente bienaventurado. ¿Sabes por qué era bienaventurado? Porque tuvo una revelación de Dios. Esto no lo alcanzó por su propia especulación, por su propia inteligencia. Estas cosas nunca las vas a recibir por tus méritos, por tu sabiduría. Primera de Corintios, Pablo dijo, 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre natural como Simón, hijo de Jonás, no podía discernir algo espiritual. Nadie puede discernir lo espiritual siendo un hombre natural. Ahora, Simón, un hombre normal, común, un pescador, hijo de Jonás, es bienaventurado. Porque recibió, dice, porque no te reveló carne ni sangre. Esto no es algo que viene del pensamiento, no viene de la naturaleza. Esto es una revelación, dice, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es una revelación de Dios. Nadie hace esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por especulación. Es revelación. Revelación. Pasó con Pedro y pasa con vos. Vos no creíste porque sos más bueno o más astuto que el resto. Vos creíste porque Dios te reveló. ¿Está claro? Entonces, dice, esto te lo reveló el Padre, mi Padre. Él había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Y ahora le dice, sí, mi Padre te lo reveló. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Ahora lo que viene ahora es tremendo. Y yo también te digo. Ahora imagínate esto, ¿no? El Señor y Pedro frente a frente. Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, y yo también te digo a vos, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se me pone la piel de gallina. Frente a frente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Pedro. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de la singularidad de Pedro? Ahora, él era Simón, hijo de Jonás, pero yo ahora te digo que sos Pedro, la roca. Sos una roca, que yo lo hago. La revelación del Padre te ha transformado en esto. Y hay una singularidad en Pedro, no la podemos negar. Y yo también te digo, le dice, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo, esta frase del Señor, ha dado lugar a muchas malas interpretaciones, donde se fundaron religiones, grandes herejías. Ahora nosotros, para no caer en herejía, tenemos que ver exactamente lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Tenemos que despojarnos de todo preconcepto, de toda ideología, para ver lo que dice la Escritura. Entonces,
Ustedes conocen cómo la Iglesia Católica interpreta este versículo. Yo les voy a leer ahora un pedacito de una declaración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que nuestro Señor confirió a Pedro el primer lugar de honor y jurisdicción en el gobierno de toda su Iglesia y que la misma autoridad espiritual siempre ha residido en los papas como sucesores de San Pedro. En consecuencia, para ser buenos seguidores de Cristo, todos los cristianos, cleros y laicos deben estar en comunión con la sede de Roma, donde Pedro reina en la persona de su sucesor. ¿Ustedes escucharon en algún momento algo de eso en esta frase? Cuando el Señor le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No hay ninguna referencia al poder de Pedro, a los papas, no hay absolutamente ninguna referencia a eso. Bueno, la Iglesia Católica se basa en esto, en definitiva. De hecho, en la Catedral de San Pedro, este versículo está puesto en el techo. Bien, esto es falso, esto es una herejía. Pero para contradecir esta herejía, muchos protestantes interpretan este versículo de una manera que también es errada. Porque la interpretación más común que se hace de este versículo en la iglesia protestante o evangélica es que Pedro, en griego es Petro, sí, y roca, Petra. Entonces, lo que dicen es que le dicen, tú eres Pedro, y que a partir de ese momento ya no habla más de Pedro, sino que habla de otra cosa. La roca ya no se está refiriendo, dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, lo que dicen muchos evangélicos, muchos estudiosos, es que dicen, esta roca es la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es la roca donde se va a edificar la iglesia. ¿Te gusta esa? ¿Eh? Sí, me gusta más. ¿Te gusta más, no? Me gusta más que la otra. ¿Sí? Bueno, te felicito. Otros interpretan, ¿Cristo es la roca o no? Sí. Entonces, dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro dice que Cristo es la roca. Te voy a leer 1 Pedro 2, 7 y 8. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero Jesús es la piedra, la palabra es la piedra. Sí, muchas veces se habla de eso. Pero si nosotros somos fieles al texto, y no sacamos todo preconcepto, porque la verdad que esa interpretación quiere sacar a Pedro de, digamos, su lugar de privilegio. Nosotros no decimos que Pedro es el Papa, obviamente. Pero si vos lees, despojado de todo preconcepto, le dice, tú eres Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, ¿está hablando de quién? De Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es roca y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cambió de tema el Señor? ¿Está hablando de otra cosa? Bueno, muchos interpretan que porque, como te decía recién, en griego, Petros y Petra, hay diferencia. Pero hay un problema. Lo más probable es que el Señor hablaba en arameo. Y Pedro y piedra, en realidad en arameo, es Cefas. Tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia. Y si vos lees despojado, como te decía, de toda interpretación ajena, vas a ver que se está refiriendo a Pedro. ¿Pero qué? ¿Pedro como una persona especial? No. Pedro habiendo declarado lo que declaró, habiendo recibido la revelación,
Pedro recibió una revelación, fue el primero en declararlo. Y esta persona, Pedro, que era una persona, como dijo hace un minuto atrás, una persona, era un Simón, hijo de Jonás, cualquiera, que con carne y sangre nunca hubiera recibido nada, sino que es una revelación de Dios. Este hombre, Pedro, que recibió la revelación de Dios de que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Mesías, este hombre ahora es una piedra donde se va a edificar la iglesia. No, la iglesia no es de Pedro. El Señor dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré, Él edifica, su iglesia, mi iglesia. La iglesia es de Cristo. El que la edifica es Cristo. Pero el primero que dijo esta declaración, el primero que decidió o por lo menos manifestó esta revelación de Dios fue Pedro. Ahora Pedro es una roca donde se va a edificar la iglesia, pero ¿sabes lo que dice Pedro? Que vos y yo también somos rocas donde se edifica la iglesia. Fíjate lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2:5, busca. Dice así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando de que nosotros somos piedras que edifican la iglesia. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Pedro sí fue la piedra donde edificó la iglesia, pero no es que era una piedra donde los descendientes iban a ser los jefes de la iglesia o cosas así. No, Pedro fue el primero en declarar. Y de hecho Pedro, si vos lees también la Biblia, lees el Nuevo Testamento, vas a ver que Pedro fue fundamental en muchas cosas. Pedro fue el primus inter pares, el primero entre pares, quiere decir, el líder de los 12, ¿sí? Él siempre habló por los 12, era el principal, aparece como primero en toda la lista de los apóstoles. Cuando comienza... El Señor, ¿qué le dice a Pedro en Juan en el último capítulo? Apacienta a mis corderos. Le encomienda a Pedro, ¿o no? Pedro era especial. Viene Pentecostés. El Señor asciende, viene Pentecostés. Reciben el Espíritu Santo. ¿Quién se para y da el primer sermón de la iglesia? Y se convierte en 3.000. Pedro. Pedro fue el primer líder de la iglesia primitiva. El lugar de Pedro no se lo podemos quitar. Pero era un hombre común y corriente, Pedro. Pasible a errores. Los papas dicen que no se pueden confundir, no se pueden equivocar. Pedro se equivocó 70 veces. Aún con el Espíritu Santo, Pablo lo tiene que retar porque había tomado actitudes judaicas. Pero no era un hombre perfecto, pero sí era una columna de la iglesia. ¿O no? Y el Señor le dice, yo no le puedo sacar importancia a ese momento. ¿A quién le dijo, pero yo te digo, tú eres Pedro? ¿A quién le dijo, pero yo te digo, tú eres Juan? No dijo, le dijo, pero yo te digo, tú eres Pedro. Él le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo, tenés razón, pero yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Podemos sacarle importancia a eso? Pedro era una piedra y vos sos una piedra también, en la iglesia de Cristo. Somos piedras vivas. Pero Pedro fue la primera, ¿qué querés que le haga? Entonces, para alejarme por completo de la doctrina papal, ¿voy a negar que Pedro tiene alguna importancia? ¿Por qué? Si lo dice la Escritura. No, Pedro era importante. Pedro, como un hombre carnal que recibió revelación de Dios de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, acá tenés una piedra fundamental en la iglesia. De hecho, los apóstoles, después Pablo dice que en Efesios capítulo 2, versículo 22, que los apóstoles son el fundamento donde se levanta la iglesia.
¿Sí o no? Y el Señor habla de su iglesia por primera vez. Y ya en ese momento hizo una profecía sobre su iglesia. Una profecía que, ¿me entendés esto? Es la primera mención de la iglesia. En toda la Biblia. Y el Señor dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nunca esta iglesia caerá. Nunca esta iglesia caerá. Este Pedro que se equivoca, que mete la pata constantemente, es el primero. ¿Quién iba a dar un peso por Pedro? ¿Quién iba a dar un peso por lo que podría pasar a partir de Pedro? Iba a edificar su iglesia, su pueblo, su familia. Y escúchame, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el reino de la muerte, el Seol, dice en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús dice que el Hades fue preparado para Satanás y sus demonios. Entonces, la figura del Hades es la figura del mal, en primer lugar de la muerte. Y vemos que la muerte no pudo contra el Señor, ¿no es cierto? No lo pudo contener. Al Señor lo mataron y Él resucitó. Y Él es el primogénito de los muertos. La muerte no va a contener a la iglesia. Entonces, si vos interpretás que el Hades como el reino de la muerte solamente, vas a ver que la muerte no puede contener a la iglesia. La iglesia es victoriosa sobre la muerte. Pero más probablemente el Hades sea una figura de los poderes del mal. Porque también se identifica el Hades con el infierno. Y aunque el diablo ahora no está en el infierno, está destinado al infierno. Entonces se identifica al Hades con el mal también. Entonces, con mucha probabilidad el Señor está diciendo, los poderes del mal no prevalecerán contra la iglesia. La atacarán, tratarán de hacerla desaparecer, y a lo largo de la historia aparecería en momentos que casi lo consiguió, pero no, casi, nunca lo consiguió. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y hasta el día de hoy la iglesia sigue, y así será hasta que llegue el Señor. Habrá 3, habrá 2, habrá 1, pero la iglesia seguirá viva hasta que venga el Señor. Esta es la esperanza. Hablamos de esperanza mucho en esta semana. La iglesia es vencedora. Y Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es asombroso. Es asombroso. Y nos tenemos que quedar acá porque no podemos avanzar y dejar de lado tanta riqueza. ¿Entendiste algo hoy? Amén. Es revelación de Dios. Es absoluta revelación de Dios. Esa revelación nos transforma a nosotros. Nos hace de ser Simones a ser Pedros. Es tremendo esto. ¿Alguna pregunta?